Este es los temas que vamos a tratar: persistencia, conducto arterioso, comunicaciones, ¿no? Interauricular, interventricular, transposición de grandes vasos y tetralogía Fallot. Bueno, en cuanto a las cardiopatías congénitas, ¿no? Como ya bien saben, que son anomalías estructurales y que van a producir alteraciones a nivel funcional, generalmente en aquellos pacientes recién nacidos. Va a depender del tipo de cardiopatías, ¿no? Algunos que pueden tener inestabilidad hemodinámica, como otros que no pueden tener, que pueden ser estables, dependiendo del tamaño del defecto, ¿no? Y esto se va a ejercer, bueno, durante la gestación. Y la clínica generalmente se puede presentar un posterior al nacimiento, ¿no? Hay algunas que se llaman ecocardiografías fetales, ¿no? Que se están tratando de avanzar en cardiopediatría, que se hace una evaluación quirúrgica como un tamizaje a aquellas madres gestantes, ¿no? Donde se puede detectar alguna cardiopatía compleja y se pueda corregir de repente intraútero. En otros lados se hace eso. No, nosotros esperamos que nazca todavía el paciente para hacer recién el tamizaje, ¿no? Entonces, estas cardiopatías congénitas son alteraciones a nivel del corazón, de la estructura del corazón, que se van a producir por un desarrollo embrionario alterado, ¿no? Entonces, en cuanto a su epidemiología, cerca de la mitad van a ser asintomáticos, porque van a ser el bebé, y a veces, ni si no lo escuchamos con un buen estetoscopio, que tiene que ser pediátrico, este paciente, si no se va, eh, puede darse de alta, y por lo tanto actualmente seguimos viendo adultos con unas cardiopatías congénitas, ¿no? Que no se han detectado. Tenemos pacientes varones todavía son asintomáticos, que vienen a una evaluación prequirúrgica, y en esas evaluaciones prequirúrgicas donde se les capta pues el soplo cardíaco que debió ser captado ¿no? Una evaluación de recién nacido durante el primer año de vida. Se presenta generalmente el 1% de recién nacidos. Cuando ustedes estén rotando, estén evaluando, estén trabajando ya como médicos en periferia, de repente algunos, o algunos sean cuando estén como internos todavía rotando pediatría, tienen que tener mucho cuidado en el dar el alta de estos pacientes, ¿no? Tratar de auscultarlo bien el paciente, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por el peso talla de recién nacido, pero hay algunos pacientes que tienen pues cardiopatías congénitas complejas corregidas, o no van a presentar sintomatología, ¿no? Entonces, cuando evalúen, piensen en eso, que probablemente si están dando de alta y escuchan algún tipo de soplo, hasta demostrar lo contrario, y peor si es diastólicos, hay que descartar alguna cardiopatía congénita. Aproximadamente el 5% son portadores de anomalías cromosómicas, van a tener otras cardiopatías, otras daños estructurales a nivel de otros sistemas, de otros órganos, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. El 25% de estos pacientes son portadores de cardiopatías congénitas, van a tener, mira, alteración de otros sistemas. Tener mucho cuidado. Si tienen, por ejemplo, un pedículo a nivel de la preauricular, puede estar asociados a alguna enfermedad renales, o si tienen un tórax de repente en quilla, ¿no? O pueden tener pectum excavatum, pectum en paloma. Entonces, siempre descartar alguna cardiopatía, ¿no? Si de repente tienen focomelias, amelias, todas esas alteraciones cromosómicas, entonces siempre hay que descartar una cardiopatía. Mira, el 25% de estos pacientes van a presentar este tipo de alteraciones. Por lo tanto, también tener en consideración que un matrimonio que tiene un primer hijo con cardiopatía congénita, entonces viene la familia, viene la pareja con su recién nacido, porque ya te dijo que le encontraron un soplo, o nació cianótico de repente a nivel de mucosas orales, a nivel de dedos, ¿no? Cardiopatía congénita ya diagnosticada probablemente por un examen clínico. La probabilidad que cuando tenga un segundo hijo, probablemente sea un 3%, mira, de que vuelva a repetir esa cardiopatía, ¿no? El otro es de que si este padre o madre haya tenido una cardiopatía, o estos niños cuando en la edad adulta tengan ya su descendencia, sean padres, probablemente también
hay una probabilidad de 2 al 10% que su hijo nazca con algún tipo de cardiopatía. Pregunta de examen, pregunta de evaluación, ¿cuál es la cardiopatía congénita asianótica más frecuente? Comunicación interventricular. ¿Listo? Y en acá hay otra preguntita, miren, el canal auriculoventricular, que está como 4 a 5%, sería la cardiopatía congénita asianótica más frecuente en trisomía 21. Pregunta de examen, dos preguntas. En cuanto a las cardiopatías congénitas asianóticas, ¿no?, que van a tener un cortocircuito generalmente de izquierda a derecha, ¿no? Son los que generalmente vamos a tener, en mayor porcentaje se van a presentar, ¿no? Como uno de ellos es pues el comunicación interventricular, estas cardiopatías con shunts de izquierda a derecha, un 50% de ellas van a estar presentes, ¿no? Izquierda a derecha, ¿en qué casos van a cursar? Por defectos, mira, defecto a nivel del septum interauricular, ¿no? Defectos a nivel del septum interventricular, ¿no? Dentro de los defectos a nivel de septum interauricular vamos a tener las comunicaciones interauriculares, ya, pues, defecto de septum. Y en el drenaje venoso anómalo parcial, ¿no?, que viene en tipos de CIA tipo seno venoso, el drenaje venoso está asociado en estos casos. A nivel ventricular, pues el CIB, hay que tomar las características de este tipo de soplos, ¿no?, que son soplos a nivel de segundo espacio intercostal parasternal izquierdo, el CIB, que es un pansistólico, generalmente con irradiación en barra hacia el hemitórax derecho, y a nivel auriculoventricular, ¿no?, que son los defectos septoauriculares ventriculares o el defecto tipo canal auriculoventricular, nuevamente, que es el más frecuente, las trisomías 21. A veces no les ponen trisomía 21, ¿no? El que no sabe de repente qué es una trisomía 21, porque vamos a tener varias cardiopatías, varias trisomías, ¿no? Trisomía de 18, 21, 16. La trisomía 21 tiene que ver con el síndrome de Down, pues, ¿no? Y los otros tipos de, mira, defectos también, los defectos de shunts o defectos interauriculares con shunt de izquierda a derecha, también se va a dar a nivel de grandes vasos, como el ducto arterioso persistente, ¿no?, que pueden llegar a ser cianosis. ¿Cuál es aquella cardiopatía congénita acianótica, pregunta de evaluación, que con el tiempo llega a ser cianosis? Entonces tienes que marcar, pues, ¿no?, el defecto, ductus arterioso persistente, ¿no? Hay otros defectos que son la ventana aortopulmonar, pero en este caso, este ducto arterioso persistente se va a presentar un soplo, máquina de Gibson, un soplo continuo, con el segundo ruido está opacado por el primer ruido. Cardiopatías congénitas cianóticas, ¿no? Su alteración fisiopatológica va a determinar generalmente el pasaje de sangre, ¿no? Sangre oxigenada que va a ir de la izquierda, ¿no? Hemos visto que puede ser a nivel de los septums o si no de grandes arterias hacia el lado derecho, ¿no? Hacia el lado derecho, y por eso se llama shunt de izquierda a derecha. Sangre que recircula por los pulmones, entra hacia las arterias sistémicas, periféricas, recircula a los pulmones, por lo tanto también va a tener un hiperflujo pulmonar. Entonces, también son cardiopatías con hiperflujo pulmonar. Otro tipo de... ¿Cuál es la cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, ¿no?, o flujo pulmonar incrementado? Son las mismas que estamos tocando ahora. Entonces, estas asianóticas, ¿no?, en general, que van allí con su cortocircuito de izquierda a derecha, por eso, porque está pasando la sangre oxigenada ya hacia el lado derecho, por lo tanto, van a ser asianóticas. Generalmente van a ser asintomáticas, ¿no? Van a ser asintomáticas, pero, ¿no? Pero si se vuelve sintomática, ¿cuándo se va a volver sintomática? Cuando el flujo va a ser mayor al 50%, ¿no? O sea, ese flujo que va a ir y se va a desviar más o menos hacia el lado derecho. ¿Por qué se puede desviar? Porque la presión a nivel pulmonar se está incrementando. Entonces, ahí es donde este flujo, ya mayor o igual al 50%, se va a presentar, el paciente se volverá asintomático. Pero un inicio es el más asintomático. Entonces, ese flujo pulmonar se denomina flujo pulmonar como QP, se llama, ¿no? Y QPQS, QS sistémico y este es pulmonar, los flujos pulmonares, flujo sistémico. Entonces esta relación normalmente debe ser igual a 1,
pero si se incrementa mayor de 1.5, 2, más de 2, entonces esto ya el paciente con cortocircuito, ¿no? De izquierda a derecha o con cardiopatía congénitas cianóticas se vuelven sintomáticos, hacen incremento de presión pulmonar y reflujo pulmonar, ¿no? Y tienen indicación ya quirúrgica, ¿no? Vemos acá una clasificación de acianóticas, las cianóticas, ¿no? Mira acá, con flujo pulmonar normal y flujo pulmonar aumentado, ¿no? El flujo pulmonar aumentado es la que estamos viendo, hipertrofia ventricular, ¿no? Izquierda, las comunicaciones interventriculares, los ductus. El que va a producir hipertrofia ventricular derecha, las comunicaciones interauriculares. Esta es la que más frecuente, acá está la más frecuente, CIB, ¿no? Y el flujo pulmonar normal puede ser, ¿no? Y las que van a tener alteraciones a nivel ventrículo izquierdo, el derecho, las izquierdas van a ser las que van a tener coartación de aórtica, ¿no? Una de las características que está asociado también a hipertensión arterial secundaria en pacientes pediátricos o adolescentes, ¿no? La estenosis pulmonar, con incremento del flujo, de la hipertrofia a nivel de ventrículo derecho, o con flujo pulmonar normal. Las cianóticas, dentro de las cianóticas, ya vamos yendo en las más frecuentes, van a tener la tetralogía de Fallot, ¿no? Tetralogía de Fallot, que es más frecuente, va a tener compromiso a nivel hipertrofias ventriculares derechas, ¿no? Esta tetralogía de Fallot generalmente es en edad infantil, edad pediátrica, mayores de 28 días de vida, es la cardiopatía congénita, ¿no? Cianótica más frecuente a partir de los 28 días. Antes de los 28 días ya sería la transposición de grandes vasos, la transposición de grandes vasos, ¿no? Va a ser el más frecuente, ¿no? Tenemos otras cardiopatías, ¿no? Transposición ductus venoso anómalo, el ventrículo único, el tronco anómalo. Entonces, todos estos pacientes con el tiempo van a producir alteraciones. ¿Y cuándo se va a producir una alteración, una clínica? Nuestro paciente con cardiopatía congénita se va a producir sintomático, se va a convertir en sintomático, cuando va a comenzar a presentar una hipertensión arterial, ¿no? Hipertensión arterial pulmonar, hiperflujo pulmonar. Entonces, la clínica va a depender, ¿no? Va a depender si presenta o no presenta la cardiopatía congénita un hiperflujo pulmonar o hipertensión pulmonar, o cuando este flujo pulmonar del lado izquierdo se va hacia el lado derecho, mayor o igual al 50%. Entonces, la cardiopatía con hiperflujo pulmonar da un cuadro de insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, también se pueden exacerbar con otros tipos de infecciones, infecciones respiratorias, hipertensiones pulmonares, ¿no? Las infecciones respiratorias generalmente son frecuentes en aquellos pacientes que tienen hiperflujo pulmonar, hipertensión pulmonar también, ¿no? Entonces, estos pacientes se va a hacer más sintomático, va a comenzar a seguir dilatando cavidades derechas. La hipertensión pulmonar produce dilatación de cavidades derechas, ¿no? Y de repente, si lo dejamos así en nuestros pacientes, a veces estos se hipertrofia tanto esta capa media, ¿no? Por lo tanto, de repente la presión incrementa tanto que va a ganar al flujo pulmonar. El flujo pulmonar va a ganar al flujo sistémico, por lo tanto se puede invertir el shunt, que normalmente es de izquierda a derecha, se puede invertir de derecha a izquierda. Y esto puede pasar por sangre no oxigenada hacia el lado izquierdo, por lo tanto, el paciente hará cianosis. ¿Y en qué caso puede ser eso? Por síndrome de Eisenmenger, ¿no? Cuando se comienza a hipertrofiar o se instala y se vuelve irreversible nuestra cardiopatía. Entonces tenemos hipertensión pulmonar primaria, por hipertrofia de la capa muscular media, por la proliferación de la íntima, se prolifera, se engruesa y van a producir pues lesiones irreversibles generalmente. Entonces, cuando nosotros queremos tratar a un paciente con una cardiopatía congénita del adulto, por ejemplo, lo que tenemos que medir es las presiones pulmonares, uno, y el otro, eso se hace ecocardiográficamente, la probabilidad alta, ¿no? Y el otro es sacarle sus flujos pulmonares sistémicos, relacionarlos, sacarle el QPQS, para ver si es mayor o igual a 1.5, porque normalmente debe ser igual a 1, y esto puede producir algún tipo de alteración, este flujo pulmonar. El otro es que si se ha instalado, pues ya la hipertensión pulmonar, ¿verdad? Si se ha instalado y hay que
Lo mandamos a cateterismo cardíaco y ahí hacen la prueba de test de reversibilidad de hipertensión pulmonar. No se usa vasodilatadores, como son los bloqueadores de canal de calcio, para ver si esta presión arterial media, ¿no?, baja, disminuye, que normalmente se hace diagnóstico por cateterismo, la presión de la arteria pulmonar media, cuando es mayor de 30 o 25, 30 al esfuerzo y 25 al reposo, por cateterismo cardíaco. Entonces, muy importante la hipertensión pulmonar en estos casos, ¿no? Entonces, otro para seguir acotando en el cuadro clínico de pacientes de que estas hipertensiones pulmonares van a producir flujos de insuficiencia de la válvula tricuspidea, ¿no? Rivero Carvalho positivo, probablemente. Entonces, en el cuadro clínico, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico, nuestros pacientes con las cardiopatías, como le digo, van a proceder a un inicio, van a ser asintomáticos, van a estar de izquierda a derecha, pero si esta situación se invierte o se hace inverte, ¿no?, va de derecha a izquierda, ¿y en qué caso hace? ¿Por qué? Hace síndrome de Eisenmenger, ¿no? Este síndrome de Eisenmenger es cuando la presión pulmonar gana la sistémica, por lo tanto el paciente se va a volver cianótico, ¿no? Se va a hacer cianótico y va a tener falla cardíaca. Hay otro cuadro clínico en que el paciente se puede presentar por un hipoflujo pulmonar, porque normalmente ellos tienen incremento del flujo pulmonar, hiperflujo pulmonar, y esto puede desencadenar crisis de hipoxémicas, ¿no? Hipoxémica. Y esta crisis hipoxémica, paciente hará, pues, si dejamos que siga pasando, una hipoxia crónica, o originará, pues, incremento, cuando no capta el cuerpo, siente que no, porque no tiene una buena saturación, hay crisis de hipoxia, entonces producirá más glóbulos rojos, ¿no? Y si produce más glóbulos rojos, la hemoglobina incrementará por este problema de hipoxia crónica. Igual sucede en algunos adultos, ¿no?, por problemas pulmonares en este caso, pero en este caso es por la cardiopatía congénita. Entonces, esta hemoglobina cuando crece, se incrementa mucho más de lo debido. Por ejemplo, tenemos un valor normal en adultos, es que la hemoglobina sea mayor de lo normal hasta 17, ¿no?, en alturas. Y si pasa más de 20, estamos hablando de policitemia, ¿no? Entonces, la hemoglobina llegan a ser policitemia a nuestros pacientes. Entonces, vamos a tener también la clasificación de nuestros pacientes cuando van a tener las cardiopatías acianóticas con cortocircuito de izquierda a derecha, como hemos visto, la más frecuente, y las cortocircuitos sin cortocircuito, y las cianóticas, ¿no?, con aumento de flujo pulmonar, con flujo pulmonar normal o disminuido. En cuanto a las más frecuentes, solamente en lo más frecuente vamos a tener que es la comunicación interventricular, ¿no? Tenemos algunas conexiones venosas pulmonares anómalas, como el drenaje venoso anómalo, total, parcial, la ruptura de un aneurisma del seno de Valsalva, el seno de Valsalva que se encuentra en la aorta, anillo de la aorta, seno de Valsalva, que va a ser un diagnóstico diferencial de un soplo continuo, de una persistencia de conducto arterioso, porque va a ser un soplo continuo. Vamos a tener las fístulas arteriovenosas coronarias, y acá hay un síndrome que frecuentemente se llega a ver bastante en algunos pacientes, origina como se llama el síndrome de Alcapa, ¿no? Esto se ha visto en aquellos pacientes de 20, 30 años que presentan sintomatología de un infarto tipo 1, ¿no?, cuando el paciente se asociaba a náuseas, vómitos, deposiciones líquidas, una gastroenterocolitis, paciente hacía signos de hipoperfusión a nivel de las coronarias y paciente se infartaba. Movilizamos, tenía el cuadro clínico de una angina típica y paciente se infartaba, ¿no? Entonces no es normal eso, entonces debe haber algo que por qué se está infartando este paciente, por qué las coronarias están sufriendo. Y es así que se ve pues que hay un origen anómalo de la arteria coronaria izquierda. El tronco, la arteria coronaria izquierda, se origina del tronco, la pulmonar, que normalmente debería originarse el tronco, la coronaria izquierda, de la aorta, ¿verdad? Del ostium de la aorta. Ahí sale la coronaria derecha y la izquierda, pero en este caso, esta coronaria, tronco, la coronaria izquierda, se origina del tronco, la pulmonar. Por lo tanto, cuando hacía el paciente hipotensión,
hacía pues una hipoperfusión coronaria, por lo tanto el paciente se infarta, ¿no? Hemos tenido bastantes casos, he visto en la formación de como cardiólogo y también en algunas rotaciones en cardiopediatría había pues el síndrome al capa, eso, ¿listo? Esa es la más frecuente. Entonces, viendo eso, vamos a comenzar, ¿no?, a ver cómo es la persistencia del conducto arterioso. Epidemiológicamente, el PSA, ¿no?, se desarrolla generalmente anatómicamente, ¿no? Se va a desarrollar a nivel del arco, ¿no?, el sexto arco branquial, generalmente a la sexta semana de gestación, ¿no? Su incidencia aislada es de 0.05% de los todos nacidos vivos, ¿no? Aisladamente va a representar el 5 a 10% de los efectos cardíacos congénitos y la relación entre mujer y varón está más predominantemente en mujercitas, ¿no? Por lo tanto, este ductus, ¿no?, va a originarse de la rama izquierda del tronco de la arteria pulmonar, ¿no? Rama izquierda del tronco de la arteria pulmonar proximal y también justo después de la bifurcación de la arteria pulmonar. Entonces tenemos un pantaloncito, imaginen un pantalón, viene acá una piernita y esa sería la rama izquierda, la rama derecha, inmediatamente después de la bifurcación del tronco, ¿no? Se produce la persistencia del conducto arterioso, ¿no? Pues tiene el conducto arterioso que se va a dirigir pues hacia la aorta. Entonces, esto va a producir una dilatación del tronco de la arteria pulmonar que se va a tener que ecocardiográficamente buscamos en el tronco, en la rama izquierda del tronco de la arteria pulmonar. El oxígeno va a producir que los niveles más altos de la presión de oxígeno promuevan la constricción o el cierre de esto, ¿no?, de esa persistencia del conducto arterioso. Porque normalmente cuando nosotros estamos en la barriguita de mamá, todos vamos a tener esa persistencia, pero una vez que nacemos, hacemos trabajar el pulmón, entra oxígeno a los pulmones, la presión de oxígeno llega a nivel de ¿no?, de la persistencia del conducto, que está constituido por músculo liso dentro de esta, ¿no? Por lo tanto, hará una presión de oxígeno incrementada, hará que se pueda producir la vasoconstricción y por lo tanto se pueda cerrar esta persistencia del conducto arterioso. Normalmente hasta 1.5 se cierran, pero cuando es un poquito más grueso el defecto, va a demorar o de repente ya no se cerrará. Hay otro punto en acá, por ejemplo, cuando una paciente está no preparada para la gestación, está con anemia, desnutrición y se embaraza. Entonces lo que hace es, pues, o vive todavía más en alturas, ¿no?, donde hay poco oxígeno, poca presión atmosférica, más anemia, más desnutrición. Entonces, el bebé va a nacer pues con un defecto cardíaco, probablemente, porque se ha visto según la semiología, ¿no?, según la semiología de los libros de semiología, se vio que la mayoría de las cardiopatías congénitas cianóticas, discúlpenme, ¿aló? ¿Aló? Doctora, ¿cómo está? Doctorita. No, doctorita. ¿Cómo, doctorita? Es que ya lo tuve, ya esa charla. Sí, creo que es del, ¿cómo se llama este? Ferrinject, ¿no? De 1.000 gramos. 1.000 miligramos, sí, sí, sí. En ICC. Ah, ya, ya. Oh, doctorita. Usted va a ser el speaker. Ah, ya, ya, ya. No. Ok, doctorita, gracias. Ok, hasta luego, doctora. Disculpen. Entonces, los libros de semiología, cuando hablan sobre cardiopatías, entonces se vio que ellos dicen, ¿no? Los expertos hablan y dicen que las cardiopatías congénitas cianóticas son más frecuentes en altitud, en aquellos pacientes que van a nacer en alturas. Y que aquí en alturas ponen, ¿no? Más o menos donde no crezca o no crece el trigo. Entonces, ¿y eso dónde se da? Cuando pasa más los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, más o menos fisiopatológicamente, si nosotros vemos menos presión atmosférica,
menos probabilidad de que este músculo liso se contraiga, ¿no? Menos probabilidad de que este músculo se contraiga, por lo tanto se va a permanecer abierto. Y además, en esas alturas, las mamás pues no estaban, algunas mamás no están muy preparadas, son madres adolescentes, ¿no? Entonces se embarazan y están con anemia, están con desnutrición, entonces compiten tanto la madre con el hijo por la nutrición, por la oxigenación, compiten, ¿no? Entonces esa competición gana pues la que tiene mayor masa corporal, superficie corporal, entonces el neonato va a ser el que va a perder en este balance, por lo tanto tiene derecho a salir una cardiopatía congénita determinada por la altitud, ¿no? Eso es lo que nos dicen los semiólogos, ¿no? La prostaglandina que ella también produce, mira, la prostaglandina en este caso, cuando ¿no? produce una vasodilatación de esta persistencia del conducto arterioso, específicamente la E2, la prostaciclina I2, ¿no? Esto van a producir que este vaso, este ductus permanezca abierto. Por lo tanto, hay algunas cardiopatías congénitas cianóticas que son ductus dependiente, entonces necesitamos que esté vasodilatado este ductus. Por lo tanto, el tratamiento es prostaglandina, ¿no? Prostaglandina. El cierre funcional ocurre más o menos de estos pacientes que tienen presiones atmosféricas normales, incrementadas de todas maneras, dentro de las 24 horas de nacido. Va a depender del defecto, ¿no? Va a depender del defecto, 24 horas de vida, ¿no? Y la mitad más o menos de todos en aquellos pacientes que van a ser recién nacido término, ¿no? Y casi en la mayoría se cerrará pues a partir del tercer día de vida. Entonces, si es un prematuro, paciente en altura todavía nace, probablemente va a permanecer. Es casi normal encontrarlo una persistencia de conducto, pero que no sea muy grande. Pero se tiene que cerrar, ¿no? Eso es lo normal también que suceda, que tiene que cerrarse, pero a veces no se cierran. Por ejemplo, ahora tenemos una paciente de 35 años que tiene pues una cardiopatía congénita del adulto, se ha embarazado y ha hecho hipertensión pulmonar, ya está, hace por momentos cianosis, estamos con tratamiento de hipertensión pulmonar, estamos refiriéndolo para que lo puedan cerrar este ductus, pero previo a eso se tiene que hacer una evaluación de hipertensión pulmonar para ver si es reversible o no es reversible. Entonces tenemos cardiopatía congénita, tenemos a un médico que ha dejado escapar, pasar esta paciente, ¿no? Y ahora está en riesgo su vida, pues, ¿no? Puérpera más o menos ya de 2 meses, y ahora está en UCIN, ¿no? Está en UCIN, está descompensado, y ha hecho neumonías intrahospitalarias, hipertensión pulmonar, le estamos dando sildenafilo, le estamos dando bloqueador canal de calcio, tratamiento de parfaya, para evitar sobrecargas derechas, diuréticos, beta-block, todo eso, ¿no? Después del cierre funcional, el ductus puede ser reabierto. Miren, ¿qué podemos hacer? Podemos dar nuevamente prostaglandinas y se puede reabrir nuevamente o ponerle por cateterismo, cuando son ductos dependientes, poner algún stent. Entonces, ¿qué situaciones vamos a tener especiales en estos pacientes? En los prematuros, mire, cuando eres más prematuro, la presión de oxígeno es generalmente baja. Estás en altura, también es baja. Otro factor especial para que este paciente pueda ganarse su cardiopatía congénita. El otro es que los niveles elevados de prostaglandina van a estar en aquellos pacientes prematuros. Y por lo tanto, mayor prostaglandina, mayor prostaciclina, mayor dilatación de esta musculatura lisa, por lo tanto, persistencia, conducto arterioso. En alturas, miren, en alturas, ¿no? A altitudes extremadamente altas, dice, ¿no? La incidencia puede ser 30 veces más en relación a aquel que va a nacer en mar, ¿no? No es porque sea más desnutrido en altura, sino por estos mecanismos de presión arterial de oxígeno, porque existe masivo prostaglandina, mecanismo fisiopatológico. ¿Hay alguna consideración especial en aquellos pacientes que hacen rubiola, que se enfrentan a rubiola? Van a presentar la persistencia de conducto arterioso o una estenosis de la rama de la arteria pulmonar. En uno de esos pantaloncitos, una de las ramas se puede estenosar, ¿no? Va a haber trastornos genéticos como el síndrome de Charcot, que va a estar asociado generalmente a este tipo de
cardiopatías. Y se clasifican de diferente manera, miren. Este es el ductus arterioso, este es el ducto arterioso, ¿no? Generalmente tenemos el tipo A, que viene cono, mire, este es la aorta, se llama boca aórtica, y la boca pulmonar. Medimos esto porque es muy importante para ver si se puede poner algún tipo de stent, ¿no? Entonces, este cónico es la más frecuente, mire, un 65% en forma de cono, ¿no? Que se va a presentar. Tenemos otros también que son el tipo de ventana, ¿no? Un 18%. Tenemos el tipo tubular, mire, un tubito para acá. El otro ahora es de que van a tener unas pequeñas constricciones, ¿no? O estrecheces, ¿no? Y el otro estrechamiento anterior, ¿no? Anterior de la tráquea, generalmente. Una de las manifestaciones clínicas, entonces, en este caso de persistencia de conducto arterioso, depende de la edad del paciente, del tamaño de persistencia de conducto arterioso. Cuanto más grande, más sintomático, síntomas de sobrecarga de pulmonar, insuficiencia, disnea, ¿no? Y hará, pues, falla cardíaca, neumonías a repetición. Y el otro que podemos encontrar, que está así en este color neolila, cianosis diferencial, ¿no? Vamos a ver una cianosis diferencial en pies y no en manos, ¿no? Esta cianosis diferencial. Entonces vamos a ver por qué está haciendo entonces esta persistencia de conducto arterioso. Soplo continuo con acentuación sistólica, va a estar incrementado la sístole, y este soplo continuo porque el primer ruido va a estar presente, el segundo ruido también va a estar presente, solo que va a estar abolido por este primer ruido, con soplo continuo, que es el primer ruido está incrementado. Y pueden llegar a ser Eisenmenger, miren, el 5% va a producir un soplo de persistencia conducto arterioso, ¿no? Pero en este caso, cuando hace síndrome de Eisenmenger, ya la presión pulmonar está ganándole, le está ganando a la sistémica, entonces se invertirá el flujo. Y a veces ya no vamos a escuchar ya no se va a ver el shunt, y ya no vamos a escuchar el soplo. Entonces, miren, ¿en qué porcentaje? En aquellos pacientes que invierten el flujo de derecha a izquierda, hacen cianosis, y se da, pues, en este caso, ASMR, ¿no? Tenemos las manifestaciones clínicas, soplo continuo en maquinaria de Gibson, que se va a determinar a una intensidad de 1/4/6 a nivel del foco pulmonar, ¿no? A nivel de foco pulmonar vamos a tener, a nivel de foco pulmonar, como es, mira, está el primer ruido y el segundo ruido está abolido. El primer ruido y el segundo ruido está abolido. Este es el foco de auscultación, segundo espacio intercostal parasternal izquierdo. ¿Listo? Parasternal izquierdo, como es el pulso, más o menos, el pulso Celer, y este es el soplo maquinaria de Gibson, ¿no? Finalmente, cuando ustedes también evalúan este tipo de pacientes, pongan el estetoscopio acá arriba, ¿no? Arriba. Entonces estamos hablando de un probable. Si es este tipo de soplos, pues ya PCA, ¿no? Porque también este punto se va a auscultar la comunicación interauricular. Como es un poco más abajo, estamos hablando de CIB, un poco más abajo. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la radiografía de tórax, puede ser, en un inicio puede ser normal, o también que no puede dar algunas características, ¿no? Pero como es una cardiopatía congénita con hiperflujo pulmonar, ¿qué va a producir? Congestión pulmonar en aquellos pacientes que van a tener una persistencia de conducto arterioso grande. Entonces, en estos pacientes no podemos sobrecargarlos de volumen. Por eso los pediatras inmediatamente encuentran una cardiomegalia, encuentran una congestión de saturación, dicen, no, hay que descartar una cardiopatía congénita, ¿no? Se anote para ver el PSA, muy importante, porque estamos dándole líquido, estamos congestionando pulmón, se está yendo al pulmón, ¿no? Entonces, otras características que van a producir una cardiomegalia a predominio de cavidades izquierdas, persistencia, pregunta examen, pregunta examen. ¿Ya? Electrocardiográficamente, si es pues un recién nacido, igual puede estar normal todavía, ¿no? Si es adulto ya van a tener algunas alteraciones, pero así normal el electrocardiograma, ¿no? Vamos a tener compromiso de cavidades izquierdas, hemos visto, hipertrofia ventrículo izquierdo, crecimiento de cavidades izquierdas, ensanchada en tiempo, ¿no? Entonces, ustedes lo que tienen que saber es que ya, pues primero crecimiento de cavidades izquierdas, electrocardiográficamente yo cómo voy a ver crecimiento de cavidades izquierdas. Aurícula, P ensanchada, como una P mitral, ¿no?
¿ya? El crecimiento de hipertrofias de ventrículo izquierdo, ¿cómo va a ser? R altas en 1, ¿no? En 2, ABL, B5, B6, unas ondas R altas, ¿no? Las ondas S también profundas en B1, B2, que nos pueden hablar sobre dilatación de cavidades izquierdas. Por lo tanto, vamos a hacer una ecografía transtorácica, ¿no? En los cuales vamos a ver, ¿no? El shunt, por ejemplo. En este caso estamos viendo un eje corto, ¿no? Eje corto, en el cual acá está la arteria aorta en un eje corto y la arteria pulmonar. Vemos su rama derecha, su rama izquierda y el ducto, mira, tremendo, persistencia de conducto arterioso, le sacamos el color, la persistencia de conducto arterioso, le ponemos el color y se nota, ¿no? La resistencia, ¿no? Del conducto arterioso. Entonces, en este caso, vamos a ver que puede haber la arteria pulmonar, ahí está la arteria pulmonar, el pantaloncito que les comentaba, y puede estar normal. Entonces, el shunt va a venir de izquierda a derecha, ¿no? De izquierda a derecha. Pero a medida que esta que está de izquierda a derecha, pero a medida que esta presión pulmonar sigue incrementando, sigue subiendo, el shunt se puede invertir. ¿Por qué? Porque la presión en el pulmón se incrementa, se hipertrofia el músculo frío y hace pues el síndrome de Eisenmenger, y el shunt puede ser bidireccional. No, no solo de acá para allá, sino, o sea, puede ser bidireccional de los pulmones hacia la aorta también. Entonces, tener mucho cuidado. Y no podemos llegar, pues, a eso, ¿no? Podemos pedir ya, miren, la tomografía, la resonancia magnética cardíaca, ¿m? Cuando queremos, ya, generalmente hacemos, a veces no se ve, se escucha el soplo continuo, puede ser, hay defectos y defectos en los pacientes, cualquier tipo, que puede ser una constricción solamente y que no se vea. En este caso, este es el defecto, la persistencia del conducto arterioso, ¿no? En el caso de que la tomografía no nos pueda ayudar, o cuando ya, o perdón, la ecocardiografía, o cuando ya queremos ponerle de repente para tratamiento ya, ¿no? Un stent. Podemos medir específicamente, más fidedignamente, podemos medir los diámetros de cada cavidad, de cada boca aórtica, boca pulmonar, ¿no? O que el paciente de repente tenga algún problema pulmonar y que no nos deje ver por ecocardiografía, ¿no? Pero más lo usamos en este caso, los pacientitos tienen buena ventana, ¿no? A no ser que tengan una fibrosis broncopulmonar, aquellos pacientes que son prematuros, que que han estado en ventilación mecánica, pues, ¿no? Vienen con cardiopatía, lo vemos, no tienen buena ventana en estos pacientes. ¿Ya? Y no tienen buena ventana cardíaca. Entonces, en estos pacientes ya escuchamos el soplo, le pedimos la cardiotomografía o la resonancia y así hacemos. El otro es entrar al cateterismo cardíaco. Acá podemos ver cómo se está poniendo contraste, y ¿no? A nivel de hoy se ve, ¿no? El cono, miren acá este cono tipo 1, 80%, para ver, poner un amplaxer, ¿no? Amplaxer, ¿no? Como se está viendo acá, mira, se ha medido por cateterismo cardíaco, acá se ha entrado, esta es la arteria aorta, y acá está saliendo hacia la pulmonar, el cono, ¿no? La persistencia del conducto arterioso. Entonces, tratamiento, cuando nuestro paciente, ¿no? Nuestro paciente puede entrar a falla cardíaca. ¿Y cómo es la falla cardíaca? Para falla cardíaca tenemos que saber esta clasificación, los criterios de Ross. Hay criterios de Ross modificados, los criterios de Ross, que es similar a la clasificación de NIJA, o él es el equivalente en neonatos, pacientes pediátricos. Neonatos lactantes es el equivalente para estos, ¿no? Al NIJA. Entonces, ¿cómo es esta clasificación? Pregunta de examen. Tienen que tener cuidado. Esta escalita de Ross es una pregunta de evaluación. ¿Cómo lo clasificas? ¿Cómo haces que el paciente presente te van a preguntar si el paciente tú lo ves asintomático es porque te ha dicho que no tiene dolor, si es lactante, ¿cómo vas a hacer? El paciente lo vas a evaluar, mira que va a estar taquipneico o una taquipnea marcada, o va a presentar sudoración, pues, ¿no? Diaforesis, cuando va a lactar, a la lactancia o a la alimentación, disnea durante el ejercicio, gatea y se cansa, ¿no? Gatea el niño y se cansa, entonces tienes que estar viendo, tienes que estar al tanto al paciente, ¿no? Eso sería una clasificación clase 2 de Ross. El clase 3, más o menos, mira, diaforesis con alimentación de lactante, ese es el 2 también,
encuadra el 2, disnea marcada durante el ejercicio en niños mayores y una prolongación, lo que se aumenta. El 2 más la prolongación de tiempo de alimentación, detención de la curva de crecimiento. En acá la enfermera nos va a ayudar, la tarjeta de crecimiento CRET nos va a ayudar. ¿Cómo está? ¿Qué te dijo la enfermera? ¿Cómo está su tarjeta? ¿Está buen desarrollo? Póndero estatural, buen desarrollo, talla, bueno, no, todo está desnutrido, está con peso, bajo peso para la edad, bajo talla para la edad, desnutrición aguda, desnutrición crónica, en este caso nuestros pacientitos van a tener esta clasificación, ¿no? Y 4, va a ser tirajes, aparte de tajina, quejido, diaforesis durante el reposo, ya pues está en 4, ¿no? Esto es una clasificación que debe entrar en nuestros pacientes y deben saberlo. Otro, cuando ya nosotros vamos a evidenciar electrocardiográficamente o ecocardiográficamente dilatación de las cavidades izquierdas, ¿no? Y si nuestro pacientito todavía no está todavía descompensado, tiene la comunicación, no está todavía, está bien, buena lactancia, no hace criterios de ROS, por lo tanto pueden iniciarse inmediatamente el diagnosticado, se debe iniciar la indometacina o ibuprofeno, que son inhibidores de la prostaglandina, porque hemos visto que la prostaglandina es el que produce la vasodilatación. Entonces, estos pacientes inmediatamente hasta los 10 días de nacido se puede y ayudan, la indometacina, el ibuprofeno ayudan. Tenemos un rango de 10 días para poder usar esto, pero una vez si no, ya se queda ahí abierto, ¿no? Se puede entrar a cierre quirúrgico, ¿no? Se puede usar a cierre quirúrgico, puede ser por toracotomía mínimamente invasiva. Nosotros hemos tenido pacientes que hemos hecho cirugía de cierre de persistencia de conducto arterioso en nuestras campañas en el Hospital Lorena, paciente mujer pediátrico de 2 años, se ha cerrado. Después nunca más lo volvíamos a ver porque su mamá pues desaparecieron. ¿Ya? Entonces sí tenemos algunos pacientes. Puede haber algunas complicaciones también cuando se hace este cierre, hay que tener cuidado, es la pericia, la experticia también del cirujano cardiovascular. Se puede producir parálisis unitaria de las cuerdas vocales, del nervio laríngeo recurrente, va a presentar como signo de Horner también, ¿no? Disfonía ditonal, ocurriendo aproximadamente un 9% de los casos, ¿no? Nuestros pacientes se pueden complicar en un cierre quirúrgico, por lo tanto, como hay un poquito de complicaciones, pero no es en realidad los cirujanos cardiovasculares no lo consideran esto como una cirugía cardíaca, ¿no? Entonces, para ellos es un entrenamiento más cerrarlo, ¿no? Sí, lo han cerrado. Acá hemos cerrado en Hospital Lorena nosotros, en nuestras campañas lo han cerrado. ¿Ya? Esta complicación a tener en cuenta, y el otro es de que se puede hacer mediante cateterismo cardíaco, ¿no? Se puede entrar mediante cateterismo cardíaco, se le va a poner el Amplaxer, ¿no? Se puede poner el Amplaxer para eso es la tomografía, la resonancia, nos ayuda para medir los diámetros y se pone el dispositivo. Y se puede complicar también, sí, pero que si no has medido bien este dispositivo, se va a ir del lado aórtico, se va a ir al pulmonar y se va a obstruir, pues, ¿no? La pulmonar va a obstruir la arteria pulmonar y se va a embolizar. Este dispositivo se puede ser muy pequeño, hay que medirlo por eso muy bien, ¿no? Y se puede obstruir, ¿no? Tanto la arteria aorta y la pulmonar, y se puede embolizar, como dice, ¿no? Entonces es muy, ¿no? Acá vemos una ecocardiografía, que es del INEN, en lo cual vemos el eje corto, la pulmonar, y acá está el shunt, ¿no? Está saliendo la rama izquierda, ¿no? Y acá vemos el cateterismo cardíaco, que es entrado, este es la aorta. Estamos entrando, miren, mediante la aorta. Acá vamos a poner un poco de contraste, ¿no? Ahí está el contraste, es de la aorta, nuevamente entra el contraste, y miren acá ¿no? Acá está la persistencia de conducto arterioso. Y ahorita va a entrar para poner el Amplaxer, ¿no? Ya que estamos entrando, ya se va a cerrar y acá ya se colocó el Amplaxer, miren, ¿no? Acá en forma de... Acá ya se cerró, se pone flujo, es el tratamiento por cardiología intervencionista, hay cardiología pediátrica o dedicado solamente a cardiopatías congénitas, ¿no? Las subespecialidades cada vez van subiendo, van volviendo más específicas cada vez, ¿no? El médico cardiólogo clínico se va a quedar como médico general, imagínate quedarte como médico general todavía, ¿no?
Entonces tienen que, ya todo se está volviendo en subespecialidades. Listo, vamos a hablar ahora sobre la comunicación interauricular, que es la cardiopatía congénita asianótica más frecuente, no se olviden. Su incidencia va de 8 a 10% de efectos cardíacos congénitos en los niños, ¿no? Y la incidencia se estima más o menos 56 por cada 100.000 nacidos vivos. Nuevamente hacemos la relación de mujer-varón como una comunicación interauricular tipo ostium secundum, que va a ser la más frecuente, ¿no? Miren, la más frecuente, una relación de 2 a 1. Las comunicaciones interauriculares tipo seno venoso, las que hemos visto que van a ser tipo seno venoso, que van a estar en el techo del septum interauricular en arriba, estos van a estar en una relación tanto en varón y mujer, de relación igual de 1 a 1. El tipo seno venoso, acá está arriba, esto es el septum interauricular. Entonces, a veces no se puede ver, ¿no? Lo único que nos va a llamar a veces la atención es el soplito, o sino que las dilataciones. ¿De qué estructuras de dilatación de cavidades derechas van a ligar, ¿no? Y acá miren, esa es la clasificación de los tipos de comunicaciones, el ostium secundum, ostium primum, ¿no? El ostium primum es acá abajo, ¿no? Ostium primum, ostium secundum, seno venoso, acá abajo seno venoso y seno coronario también tenemos, ¿no? Tenemos los tipos de son. Entonces tenemos los dos grupos, el secundum, ostium secundum, ¿no? ¿No? Que son a nivel del medio del septum interauricular, ¿no? No derivan de los cojinetes endomiocárdicos y es el más frecuente. El primum se considera un defecto del cojinetes endocárdicos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con cojinetes endocárdicos está relacionado a la trisomía 21. Por lo tanto, el primum también está relacionado a las qué tipo de cardiopatía, ¿no? O qué tipo de comunicación interauricular es el que se asocia más a trisomía 21, el ostium primum. ¿Por qué? Porque está alterado los cojinetes endocárdicos, ¿no? Y por eso la cardiopatía congénita asianótica más frecuente en los pacientes con trisomía 21 es el defecto tipo canal, comunicación entre aurícula y ventrículo. Tenemos el tipo seno venoso, como les comenté, que es a nivel del techo de la aurícula, se asocia a anomalías de drenaje de venas anómalas, ¿no? El tipo de sella tipo seno venoso, el drenaje, por ejemplo, la vena cava superior, que debe drenar en la aurícula izquierda, se drena en la aurícula derecha, ¿no? Drena en la aurícula derecha y este seno venoso, ese defecto, gracias a eso está funcionando, está normal asintomático el paciente. Entonces, tener en cuenta esto, ¿no? Muy importante en nuestros pacientes. Va a dilatar las cavidades derechas, ese es un punto importante en nuestro paciente, dilatación moderada de cavidades derechas, eso nos debe hacer pensar y buscar los drenajes venosos, el septum, la comunicación tipo seno venoso, asociado a drenaje venoso. Tenemos el síndrome de Holt-Oram, que es un factor de riesgo para que pueda tener, ¿no? La comunicación interauricular tipo ostium secundum, que también van a estar asociados a anomalías de los miembros superiores y electrocardiográficamente retardo en la conducción auriculoventricular. Tenemos otros síndromes, ¿no? Aparte del Holt-Oram, que estamos viendo, nuestra trisomía 21, ¿no? El Klinefelter, Williams, Noonan, que nos van a ayudar también a esto, ¿no? Y es así, miren cómo se comienza a formar la estructura, mira, a los 29 días de la gestación, a los 33 ya está formando el ostium primum, miren acá se va a formar el ostium primum, y luego el ostium, acá el septum primum, ostium primum, acá está el ostium primum, a medida que va desarrollando, 30 días, ¿no? A los 30 días de vida de este embrión se está formando el corazón. Ya se está formando, y acá mira el secundum, ostium secundum, ya a 37 días, y a los 55 días, mira, ya se forma, ¿no? Tenemos un foramen oval, ¿no? Y al nacimiento ya se puede y se cierra este foramen oval, ¿no? Se cierra. Acá tenemos los tipos de ostium secundum, seno venoso, seno coronario, ¿no? Tenemos nuestra cardiopatía, nuestro tipo de comunicaciones interauriculares, el tipo seno venoso nuevamente, que van a ser a nivel del techo, el techo a nivel de nuestro septum interauricular, o si no en la base también, ¿no?
Tenemos el seno coronario, que va a ser masas en la base, ¿no? Que van a venir nuestro tipo comunicación tipo seno coronario. ¿Qué anomalías vamos a encontrar asociadas en nuestro paciente? Por ejemplo, el síndrome de Lutembacher que hemos visto en estenos de la válvula mitral, ¿recuerdan? En estenos de la válvula mitral, mira, acá tenemos síndrome de Lutembacher, donde va a haber una estenosis de la válvula mitral. Mira, acá está la válvula mitral, está trésica, está estenosada de nacimiento, y para compensar, entonces, ¿qué debe hacer? Va a haber una comunicación interauricular tipo ostium secundum, ¿no? Grande, ¿no? Y ese está asociado al síndrome de Lutembacher, ¿no? Eso tenemos que ver. Vamos a saber que también esto va a tener un corazón izquierdo hipoplásico porque hay una estenosis de la arteria pulmonar, de la válvula mitral. Entonces va a haber un corazón izquierdo hipoplásico, puede haber transposición de grandes vasos, atresia de la válvula tricuspidia, y el drenaje venoso, pues anualmente está dilatado las venas pulmonares en este caso, puede haber drenaje venoso anómalo en este caso. La mayoría en estos pacientes que van a tener este tipo de defecto, que son a nivel de septum, auriculares, vamos a tener que van a estar asintomáticos, ¿no? ¿Por qué sopla por qué sopla? Pregunta de evaluación, ¿por qué sopla la comunicación interauricular si las gradientes o las presiones llegan de 0 a 6 milímetros de mercurio? Es porque existe un hiperflujo pulmonar. ¿Y cómo va a ser el soplo? Vamos a tener, generalmente en nuestros pacientes, el soplo característico es soplo sistólico a nivel paresternal izquierdo, igual donde se estaba auscultando, donde estaba auscultándose nuestro persistencia conducto arterioso, y va a presentar, mire, este desdoblamiento, ¿no? Que se llama desdoblamiento fijo del segundo ruido. No se olvide que el desdoblamiento fijo del segundo ruido es en nuestro pacientito. El primer ruido, segundo ruido, ¿no? Soplo sistólico por hiperflujo pulmonar, acá en el segundo espacio intercostal, y vemos el desdoblamiento fijo, ¿no? Tanto en inspiración como en expiración, nuestro paciente. Entonces, si van a producir crecimiento de cavidades derechas, entonces este shunt va a haber de izquierda a derecha. En un inicio no va a haber dilatación de cavidades. Entonces, si no va a haber dilatación de cavidades, electrocardiograma normal. Pero cuando ya van a producir electrocardiograma, cuando nosotros tenemos que auscultar a nuestro paciente, escuchamos el soplo y tenemos que encontrarlo acá al paciente. Pero si ya lo encontramos con un crecimiento significativo de las cavidades derechas, vamos a encontrar patrones, ¿no? Como el ERS en precordiales derechas, ¿no? En precordiales derechas. B1, mire, acá estamos, el ERSR, ¿no? Bloqueos de rama derecha, ¿no? Que pueden ser completas si son el QRS mayor de 0,12, si son completas, entonces ya pues sobrecarga, que nos dicen la sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. Imagen, bloqueo de rama derecha completa. ¿Qué tiene que ver? Pregunta, examen. Si tiene una cardiopatía congénita cianótica con electrocardiograma, con bloqueo completo de rama derecha, o les dicen sobrecarga de volumen diastólico de ventrículo derecho, entonces, ¿esto qué significa? ¿Qué cardiopatía es? No te van a decir que hay desdoblamiento fijo del segundo ruido, entonces estamos viendo que es una cardiopatía congénita cianótica tipo comunicación interauricular tipo ostium secundum. ¿Listo? Vamos a ver que también va a haber una desviación del eje a la derecha, las ondas P van a estar reflejadas, dilatadas de la aurícula derecha. En ostium primo hay una característica, miren, ustedes que ahora van a entrar al examen a tipo de bradiarritmias, las comunicaciones interauriculares tipo ostium primum, que es dependiente de los cojinetes endocárdicos, ¿no? Asociados a trisomías 21, esta desviación del eje va a ir a la izquierda. Y también en el electrocardiograma vamos a ver que el intervalo PR va a estar mayor de 0,20, mayor 0,21 más o menos. Tenemos este tipo de pacientes, ¿no? Esto nos hace llamar la atención. Un bloqueo auriculoventricular de primer grado nos hace pensar en esa situación. Tienen que saber, ostium primum, bloqueo auriculoventricular de primer grado, eje a la izquierda. La hipertensión pulmonar, entonces, también se puede asociar a un bloqueo completo de rama derecha. Con el tiempo, si esta hipertensión pulmonar se hace más severa, lo va a hacer hipertrofiar, va a hacer crecimiento, hipertrofia del ventrículo derecho. Y esta R pequeñita que está acá,
en B1, en precordiales derechas, va a comenzar a desaparecer y se va a hacer una onda Q, mira. Con una onda Q, con onda R alta, criterio de que había sido de Sodi Pallares, ni se habíamos comentado, este criterio nos habla, nunca debe haber Q, onda Q en B1, B2, B3, no debe existir onda Q en B1, B2, B3, pero a medida que esta hipertensión pulmonar va incrementando, va subiendo, va a haber P pulmonares y la onda Q, onda R va desapareciendo acá y se hace QR en B1, B2, B3. Entonces eso nos está hablando de algún daño estructural, patológico ya de un bloqueo de ¿no? De esta comunicación que ha hecho hipertensión pulmonar. ¿Qué más? Que estas ondas R además van a estar asociadas con un T invertidas, ¿no? T invertidas que son las repolarizaciones ventriculares, que son compensatorias en relación a la predominancia del complejo QRS, ¿no? La radiografía de tórax, en sella pequeños, casi no voy a encontrar nada, o sea, tendría que ver dilatación de cavidades derechas, ¿verdad? Hemos dicho. Entonces, en cardiomegalia, sí, dilatación de cavidades derechas, grande a la derecha, cardiomegalia, y como está haciendo hipertensión pulmonar, el cono de la pulmonar va a estar incrementada, va a haber también incremento de la trama, de la trama vascular pulmonar, o eso también llamado como incremento de flujo de la pulmonar, ¿no? Y acá, miren, acá podemos ver la aurícula derecha, la aurícula izquierda, como vamos a ver acá, ¿no? La comunicación interauricular. En acá estamos viendo el ostium primum, más o menos acá arriba, el ostium secundum acá abajo, y le ponemos color y en acá se ve, ¿no? En este caso, en este primero, estamos viendo el tipo de seno venoso, la comunicación interauricular tipo seno venoso, que es en el techo de la aurícula, ¿no? Entonces, acá, ¿qué vamos a descartar? Los drenaje venoso anómalo, ¿no? Los drenaje venoso. Y los más frecuentes son estas, ¿no? Las comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum, en lo cual acá ya se le ha puesto el amplaxer, miren acá, el defecto ya está acá, y ya le han puesto un parche pericárdico, depende, pero ya está cerrado el defecto, ¿no? Está cerrado el defecto. Entonces, podemos pedir, sí, en algunos pacientes, podemos pedir la resonancia magnética, ¿no? Se puede usar la resonancia magnética, ¿no? Si algunos pacientes, por ejemplo, que tienen drenaje venoso anómalo o que tienen una comunicación interauricular tipo seno venoso, que están en el techo de la aurícula y que están asociados a drenaje venoso anómalo parcial total, entonces en estos pacientes se puede pedir eso, ¿no? Cuando la ecocardiografía no es definitiva. Entonces, en algunos pacientes nosotros lo que hacemos en adultos con cardiopatías de adultos, hacemos la ecografía transesofágica, ¿no? Pero en pacientes pediátricos poco probable, pues que hagas una transesofágica mejor, menos invasivo, le hacen la tomografía, la resonancia, ¿no? Entonces, cuando hacen esto, ya evalúa las características, ¿no? Por ejemplo, el drenaje seno venoso, el tipo seno venoso, puede evaluar las características más específicas de este tipo de cardiopatías. Se puede ver cardiopatías, se puede hacer cateterismo cardíaco con estos pacientes, ¿no? Sí, pero rara vez está indicado, solo para hacer diagnósticos, o si no, para ver las presiones pulmonares a nivel de algunos segmentos, como es en la arteria pulmonar, la aurícula, en la vena cava superior, vena cava inferior, por ejemplo, en estos, ¿no? Para ver si hay shunts residuales, shunts importantes, ver el flujo pulmonares, ¿no? A ver si el flujo pulmonar, comparamos, está mayor de 1.5, esto ya nos está indicando que este shunt es considerable y que tiene que tener indicación quirúrgica. Desde este 1.5 para arriba, el QPQS mayor de 1.5 o igual, está diciendo que este paciente ya tiene que ir a cirugía. Ya tienes que enviarlo, porque los shunts son importantísimos. ¿Vale? Entonces vamos sacando a nivel, ingresa por cateterismo cardíaco, tomas a nivel de la arteria, ¿no? En las venas cava superiores, entras por la aurícula derecha, y entras en la vena cava superior, en la vena cava inferior, ¿no? En una sola toma, y eso lo mandas a que le hagan análisis de gas arteriales, y ahí ves la saturación, ¿no? Si la saturación hay un incremento mayor del 10%, en este caso, cuando se entra a cateterismo, esto nos indica que el shunt es también de consideración.
¿Qué debemos hacer? Mire, cuando una vez diagnosticado, ¿a quiénes nosotros vamos a enviar? Mira, las comunicaciones interauriculares tipo ostium secundum se pueden cerrar de forma espontánea. Sí, se pueden cerrar de forma espontánea en nuestros pacientitos, se pueden cerrar de forma espontánea, ¿no? Miren acá, va a depender del diámetro de este ostium secundum, qué tamaño es para que nosotros podamos decirle que si se va a cerrar o no se va a cerrar. Entonces, cuanto menos, más pequeño, más probabilidad de que se cierre. Mire, menos de 3 milímetros tenemos de 2 milímetros, 2,9. Es muy importante la medición de este paciente. De 3 milímetros, el 100% del paciente se debe cerrar estas comunicaciones interauriculares. Si va de 3 a 5, miren, 87%, casi 90%, ¿no? Si no hay otro tipo de factor de riesgo, como la anemia, la altitud, de repente, ¿no? Desnutrición, tiene que cerrarse a un 87. Y a medida que va creciendo de 5 a 8 milímetros, ¿no? Se cerrará un 80%, pero si ya pasa, mira, de 8 milímetros ya no se van a cerrar. Las comunicaciones ya no se van a cerrar. Y en este caso también hay otro punto a consideración, que cuanto más grande es esta comunicación, el soplo también no va a disminuir de intensidad. Y eso también hace pues de que podamos cometer algún tipo de error a la auscultación y al dar de alta a nuestros pacientes. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a cerrar esta comunicación interauricular cuando el QPQS sea mayor de 1,5, que es QPQS, flujo pulmonar versus flujo sistémico. Entonces, eso nos indica, ¿no? Otras cosas que se va a también evaluar antes de la resistencia vascular pulmonar, que el paciente tenga un buen peso, ¿no? Peso más de 15 kilogramos, entonces ya basta para que nuestro paciente pueda entrar a cirugía cardíaca, ¿no? Si no está descompensado con otras cardiopatías, ¿no? Con una resistencia vascular pulmonar normal, la mortalidad y la morbilidad son insignificativas. O sea, va a depender también de la hipertensión pulmonar, de la resistencia vascular pulmonar, para que nuestro paciente pueda entrar a cirugía cardíaca. Cuando mayor sea la resistencia, cuando mayor sea la hipertensión pulmonar, hacer pruebas de test de reversibilidad y probablemente nuestro paciente no se complique, ¿no? No se complique, ¿no? Esto van a decir, ¿no? Esto nos hablan sobre cómo se va a comportar en posoperado, ¿no? Esto, cómo va la supervivencia a largo plazo, ¿no? Lo ideal es menor edad, la operación, menor presión arteria pulmonar sistólica, ¿no? Preoperatorio. En el caso que les comento, que está una prueba que está en USIN, ¿no? La presión pulmonar cuando ingresó estaba la alta probabilidad de que sea hipertensa pulmonar, teníamos de 75-80 la presión arteria pulmonar. Y nuestra paciente con tratamiento de vasodilatadores a nivel pulmonares y el diltiazem o sildenafilo, bajó hasta 45, ¿no? Pero la paciente seguía haciendo algunos trastornos, tenía desnutrición, hipoalbuminemia, estaba haciendo efusiones pleurales por la hipoalbuminemia y está pues compensado nutricionalmente nuestra paciente también. Entonces va a depender también el otro, que haya drenaje venoso anómalo pulmonar. Con drenaje venoso anómalo presente el 90% de los casos, el cierre del CIA y se va a tener que hacer el redireccionamiento de estas venas pulmonares, ¿no? Que se va a tener que salir hacia la aurícula derecha, ¿no? Porque está drenando a la aurícula izquierda, los drenajes venosos anómalos. Entonces, tiene que redireccionarse estos, ¿no? Probablemente tienen un tipo de comunicación interauricular tipo seno venoso. No se olviden los drenajes venosos anómalos, dilatación de cavidades derechas, ¿no? Dilatación de los... Y miren, estos seno venosos, la mayoría, el 90% van a presentar drenaje venoso anómalo. Pero si no tiene drenaje venoso anómalo, se cierra el CIA y se acabó. Pero si tiene el drenaje, tenemos que redireccionar. Eso tiene que ser muy importante para los cirujanos cardiovasculares, es muy importante. Yo he visto algunas veces, algunos casos, paciente de 15 años que tenía este drenaje, pero se le trató como el de abajo. Paciente sale de sala y se chocó, se complicó, hipoxia, crisis hipoxia, y se llevó a fallecer, ¿no? Muy importante, miren estas dos cosas, ¿ah? Yo le he visto así en cuerpo presente cuando estaba haciendo la especialidad de este tipo de confusión, ¿no?
en este caso, esa paciente, lo que tenía el drenaje venoso asociado a un tipo de comunicación tipo seno venoso, además había un tipo de CIA tipo cribado, ¿no? O sea, tenía el septum interauricular, tenía varios agujeritos tipo cribado. Entonces, según los estudios, las comunicaciones tipo cribado, varios agujeritos en el septum interauricular está asociado también al drenaje venoso anómalo. Entonces cerró y se complicó nuestro paciente. Y pues, esto se llama muerte y complicación, ¿no? Se complicó, se hizo la evaluación y tenía pues el drenaje venoso anómalo. Listo. Entonces, acá miran las guías, si se sigue manteniendo, cómo deben cerrarse. Mira, cuándo se deben cerrar y cuándo ya no deben cerrarse, ¿no? Habla de las resistencias vasculares pulmonares. Mira, tiene que ver mucho la resistencia vascular pulmonar. Si son menos de 5 Wood, ¿no? Con un shunt, ¿no? Significativo, independientemente de la sintomatología, entonces el paciente tiene que ir a cirugía. Entonces dicen los europeos, los americanos, los gringos, que nos dicen todo aquello que tenga dilataciones de cavidades derechas, como son sin síntomas, ya tiene que ir, pues, ¿no? Tiene que ir a cirugía, ¿no? Y mira, otro habla, el up-to-date que habla, ¿no? Habla que la resistencia vascular pulmonar menos de 3.8, entonces tiene que, ¿no? Miren así, acá ya nos hablan, a medida que va creciendo, van yendo, van comparando los flujos pulmonares, el QPQS mayor a 1.5, mide las resistencias, pero ya son indicación de cirugía 2B, ¿ya? Los 2B, ¿no? Y la resistencia vascular en 2.3 hasta 4.6, y cuando ya pasa de 4.6 el update dice ya no lo cierres, ¿no? Está indicado, clase 3, indicación que si lo cierras está perjudicando a nuestro paciente, ¿no? Y en este caso la presión pulmonar, ¿no? Ya es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que le haces las pruebas de test de reversibilidad y nuestro paciente no regresa a la presión arteria pulmonar. No se evidencia, no vamos a ver los flujos, los sham de izquierda a derecha en este caso. Entonces está contraindicado, pues cirugía nuestro paciente. Se va a morir, se va a complicar. Esto contraindicaría que lo cierres, tienes que cerrarlo, ¿no? Una vez tienes que cerrar, entrar y tratar de hacer esto para manejar, después del defecto, manejar pues, las complicaciones, ¿no? Generalmente se ha visto, ¿no? Entonces acá vemos el eje corto, mira la arteria pulmonar cuán dilatada, esta es la arteria aorta, esto debe ser 1.5 y esto debe ser 1, mira, hasta acá. Y mira, está el doble, ¿no? Está dilatado, este es el pantaloncito. Y acá vemos, esto nos está hablando sobre hipertensión pulmonar, resistencia vascular pulmonar incrementada, más de 4.6 watts debe estar acá. Y eso por cateterismo cardíaco, ¿no? Y miren acá el defecto, ¿no? Acá tenemos el defecto, es el septum interauricular en el eje corto, y acá pues hay un defecto de comunicación. Y acá radiográficamente vamos a ver, mira, crecimiento de cavidades izquierdas, pero acá lo que llama la atención es el pulmón, la pulmonar dilatada, la arteria pulmonar, convexidad para hacia arriba, nos está hablando de hipertensión pulmonar. También está habiendo dilatación de cavidades derechas en este caso. ¿Listo? En este caso, vamos a hablar sobre comunicaciones interventriculares, incidencia, ¿no? El tipo más común de la anomalía cardíaca congénita representa hasta un 40% de las cardiopatías congénitas. El CIB, no se acuerdan, acuérdense que es una pregunta de examen, pues no creo que fallen eso, ¿no? La incidencia va de 50 por cada 1000 nacidos vivos, muy frecuente, 0.3 por cada 1000 adultos, en la cardiopatía congénita de los adultos, van a estar asociados a este tipo de doble salida de ventrículo, obstrucción del arco aórtico, tronco arterioso, la tetralogía de transfusión de grandes vasos también. Entonces, en cuanto a la etiología, vamos a tener genéticos y ambientales, hemos visto que van a depender de algunas situaciones, el consumo de cocaína y marihuana, aquellos que les gusta, ¿no? Aquellos que les gusta, cuidado, si son mujeres todavía, pueden estar asociados cuando tengan su descendencia, ¿no? No, soy totalmente sana, pero no, miren acá, te dice, algún factor ambiental, sí, cocaína y marihuana. Eso pueden producir algunas trisomías 16, como las trisomías, como por ejemplo los retardos en cuanto a la menstruación, cuando son sexualmente activos. El retardo a la menstruación se ha visto cuando han evaluado
estos retardos menstruales no llevado a cromosomopatía, la mayoría eran trisomía 16. Esto quiere decir que probablemente sí se haya embarazado el paciente y que sí tenía una trisomía y era la 16, ¿no? Tenemos la Old Oran también, ¿no? Que van a producir, miren, este es defecto de comunicaciones interventriculares. La clasificación se van a presentar de diferente manera, vamos a presentar a nivel del tracto de salida, a nivel de raíz, se van a dividir, ¿no? A nivel central, que es generalmente el membranoso o perimembranoso, a otros lo consideran como cono ventricular tipo 2, tenemos el tracto de entrada, a nivel muscular o tipo 4 y de salida, ¿no? Cono septal infundibular tipo 1. Entonces tenemos la más frecuente, los perimembranosos, ¿no? Los perimembranosos. Entonces, estas comunicaciones, nuevamente, son las más frecuentes, las cardiopatías congénitas cianóticas, las más frecuentes. Tenemos las infundibulares, tenemos las membranosas, tenemos el tracto de entrada y los músculos apicales, ¿no? Que son difíciles de cerrar estos músculos apicales porque tienes que abrir la aorta, la aurícula, para poder hacer el defecto, ¿no? Cerrar este defecto. Tenemos el tabique membranoso que se va a producir un shunt, el tabique de entrada, ¿no? A nivel de entrada, y el tabique trabeculado, tabique de salida también, ¿ya? Entonces, el más frecuente es el tabique membranoso o perimembranoso. La comunicación interventricular perimembranoso es la más frecuente. Entonces, un neonato con un CIB grande, ¿no? El flujo sanguíneo pulmonar está limitado por la alta resistencia vascular pulmonar, ¿no? ¿No? Que esto va a ser generalmente a medida que el flujo aumenta, el flujo sanguíneo pulmonar, ¿no? El flujo sanguíneo sistémico puede comprometerse nuevamente, puede haber un ACMR acá, ¿no? Se puede incrementar y estos van a producir hipertrofias a nivel del ventrículo izquierdo. CID produce dilatación de cavidades izquierdas, compensatoriamente va a producir hipertrofia del ventrículo izquierdo como un mecanismo, ¿no? Compensador y va a disminuir la tensión de la pared del ventrículo. ¿Por qué? Porque la flujo pulmonar se está incrementando. Entonces, compensatoriamente, esto hará, ¿no? Va a haber dirección y la cantidad de flujo va a depender de la fisiopatología, el tamaño de la comunicación interventricular y también el grado de resistencia vascular pulmonar. Entonces, en las manifestaciones que vamos a tener va a depender del tamaño. Por ejemplo, si es pequeño, menos de un tercio el tamaño de la válvula aorta, entonces yo voy a poner un eje corto a mi paciente en un ecocardiograma y voy a medir la aorta, ¿no? Que les mostré la aorta chiquita al lado del pantalón. Entonces, en este caso, voy a ver el defecto, ¿no? Si este defecto del CIB es menos de un tercio de todo el diámetro de la aorta, lo considero pequeño, ¿no? El otro es que las presiones a nivel de ventrículo derecho no estén incrementadas y eso debe estar conservado, también es pequeño. No hay variación de la presión a nivel de las presiones a nivel de ventrículo derecho, ¿ya? Y el soplo, pues, ¿no? El soplo casi siempre está relacionado con el tamaño de efecto. Los pequeñitos son bien bulliciosos, los grandes ya no nos hace mucha bulla. Entonces, en este caso, los pequeñitos son los que debemos tener. Si hace un soplo continuo pansistólico, ¿no? Ese paciente con irradiación a región pectoral derecha, entonces, este paciente, su soplo es pequeño, este defecto generalmente. Entonces, esto, saber el pequeño y lo demás, saber el grande. Si ya le he medido este defecto y es el tamaño de la aurícula derecha, si las presiones ya están incrementando, ya están igualándose al del ventrículo izquierdo, ¿no? Y generalmente el soplo es holosistólico, coincidente con el primer río, holo o pansistólico. Entonces, ese paciente tiene un defecto grande. Este paciente tiene que ir ya programación para sala, para cierre. Hay que es muy importante en eso, ¿no? Prever las presiones, ver el tipo de soplo, ¿no? Y esto generalmente si dejamos pasar y es grande, todos estos cambios van a presentar más o menos a las 8 semanas, ¿no? Nacidos vivos, nuestros pacientes. Entonces acá tenemos cómo es el soplo, mira, holosistólico, dependiendo con el primer ruido, depende del tamaño, ¿no? CIB grande, generalmente, ¿qué va a producir? El CIB grande producirán hipertrofias, ¿no?
y CIB pequeños estará el electrocardiograma normal, ¿no? Electrocardiográficamente, lo que podemos ver también es crecimiento de cavidades izquierdas y al último, si se invierte el flujo, hipertrofias ventriculares derechas. En cuanto a la radiografía de tórax, mira, lo normal, independientemente del tamaño CIB al nacer, va a estar normal, pero lo que van a encontrar los neonatos o los pediatras van a hacer que hay un soplo, ¿no? Les va a aparecer un soplo de CIB, previamente pone, ¿no? Soplo sistólico parasternal izquierdo, segundo espacio, ¿no? Ya descarta cardiopatía congénita cianótica. Entonces, el otro, que en la electroradiografía, todo vamos a ver incremento de flujo pulmonar, crecimiento de cavidades izquierdas, cardiomegalia, ¿no? En este caso, ¿no? Pero si el CIB un inicio es pequeñito, no hay ningún cambio, ¿no? Ecografía, que vamos a hacer la ecocardiografía, ¿no? Hay que hacerle varias tomas, le vamos a hacer les hacemos unas evaluaciones a nivel eje largo, le hacemos evaluaciones a nivel apical, 5 cámaras, 4 cámaras, y luego subcostal, porque va a variar el diámetro, ¿no? Tenemos un eje que se llama, que estas cardiopatías generalmente no son solo, no es como forma circular, son, ¿no? De diferentes tomas hay que hacer para ¿no? Para determinar el tamaño un promedio, sacar nuestro, y si es adulto mayor le pedimos una ecocardiografía a veces, ¿no? Para poder determinar el diámetro exacto, ¿no? Una reconstrucción 2D generalmente hacemos, ¿no? O 3D. Hacer múltiples planos, hacer múltiples medidas y ahí sacar nuestro defecto, ¿no? En acá, por ejemplo, es la aurícula izquierda, acá están las aurículas, y en acá sería la cruz cordis, que está acá, las válvulas, entonces sería un defecto de entrada, o un defecto de entrada, acá un perimembranoso, un defecto de entrada, ¿no? Acá también igualito, vemos, mira, la aorta, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, y acá vemos el defecto. Le ponemos un color y en acá sale el defecto, ¿no? El color, ¿no? Tenemos CIB centrales, CIB salidas, del tracto de salida, ¿no? Musculares, que son las más frecuentes, las perimembranosas, ¿no? Las perimembranosas. Las musculares hemos visto que son de difícil tratamiento, ¿no? La resonancia también se puede pedir, sí se puede pedir para ver defectos cuando no nos ayudan las demás exámenes, ¿no? Podemos hacer cateterismo para poner un amplace, sí, es menos frecuentemente, ¿no? Menos frecuente usar para hacer el diagnóstico porque se ve, ¿no? El septum interventricular se ve, ¿no? Y si ya vemos si está avanzado, vemos que hay dilataciones de cono pulmonar, vemos para descartar si tiene algún tipo de hipertensión pulmonar, ¿no? Y si queremos cerrarlo, de repente es para ponerle un dispositivo mediante cateterismo, ¿no? Cateterismo cardíaco mediante un dispositivo se pone durante la intervención transcatéter, C y B con un dispositivo de Amplaxar también, ¿no? El QPQS también para nos ayuda a medir, para ver que es menos de 2, ¿no? Y hay que ver en estos pacientes, una vez cerrado, si han dejado defecto nuestros cirujanos, ¿no? Y eso se denomina un CIB o shunt residual, ¿no? Para ver si no ha cerrado todo eso. Le ponemos colores. El CIB central o perimembranoso pueden cerrarse espontáneamente en la infancia, ¿no? Cuanto más pequeñito le damos la posibilidad de que hacemos unos tamizajes, ¿no? Cada 3 meses continuamos, lo evaluamos a nuestro paciente y se pueden cerrarse, mira, los perimembranosos, se pueden cerrar. Los CIBs no cerrados a los 2 años generalmente tienen que irse a cirugía, ¿no? Los que no se han cerrado a los 2 años se van a ir a cirugía, pueden estar abiertos y entonces cirugía. Pero podemos hacerle monitoreo, tamizajes nuevamente, si hay algunos daños. Hay algunos pacientes, ¿no? Según lo que hemos visto, en que el soplo, el paciente no presenta síntomas, ¿no? No presenta síntomas, le hacemos seguimiento, está igual, se puede quedar con esto, con su defecto, siempre haciendo las profilaxis, ¿no? Cuando hay manipulación dentaria, porque el shunt puede producir daño a nivel de los endotelios, de esas estructuras cardíacas, y puede ser a que se pueda producir una endocarditis, ¿no? Hacer esta profilaxis, ¿no?
Los CIBs grandes, lo que hay que medir en estos, hay que medir la resistencia vascular pulmonar, a ver si hay una inversión del shunt, se le dice Meyer, ¿no? Y si ya se invirtió, tiene mal pronóstico, pues, ¿no? Pero igual tenemos que cerrar, porque si no, nuestro paciente, y tratamos las complicaciones, ¿no? Pero generalmente a veces los cirujanos ven, ¿cómo está? Dice Meyer, si mal pronóstico, bueno, ya no lo quieren tocar, le dan tratamiento médico, nomás algunos, ¿no? Y nuevamente, en estos casos, los pacientes pueden presentar cianosis crónica y esto incrementa la hemoglobina y llegar a policitemia. Paciente hará disnea, el esfuerzo, ¿no? Puede llegar a ser síncope, ¿no? Riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares, abscesos cerebrales y la cianosis crónica. Entonces, no se olviden que pueden haber cierres espontáneos en aquellos pacientes donde está presente la comunicación o el defecto, que van a ser generalmente a nivel muscular o perimembranoso, ¿no? Se puede cerrar defecto, sí hay que hacerle seguimiento y va desapareciendo, el paciente tiene que ganar peso, talla, pero se olviden. Cierre quirúrgico, siempre aquellos que van a estar en la entrada y la salida, ¿no? En tracto de entrada, tracto de salida. Entonces, lo que hacemos nosotros, hacemos un eje corto y vemos, ¿no? Si este defecto del CIB está entre, le ponemos como el reloj, y si está entre las 9 y las 12, este defecto se puede cerrar a medida que crece. Pero si el defecto está a la derecha, entre 1 y 3, más probable que se pueda hacer llegar a ser falla cardíaca, se puede descompensar, entonces tenemos que indicarle sus referencias para cirugía. Cuando hace falla cardíaca, estos defectos que son el de entrada y de salida, lo que tenemos que entrar tratamiento para falla cardíaca, porque van a comenzar el hiperflujo pulmonar, por lo tanto tenemos que darle furosemida. Tenemos que darle, en que es lactante, los IECAS, que son antirremodeladores, bloqueadores neurohormonales, porque están en falla cardíaca, según las clasificaciones de Ross modificados, evaluamos y le damos, ¿no? Captopril, según dosis pediátrica, ¿no? Y hay que evaluar, pues, en aquellos pacientes que tengan la hipertensión pulmonar o la resistencia vascular pulmonar incrementadas, como nuestro paciente con adulta de 35 años, puerpera tardía, que está, pues, tomando sildenafilo. El objetivo en algunos adultos mayores es, pues, le dan dosis pediátrica también en niños, pero en algunos, esto es mientras se espere la cirugía, ¿no? Pero en nuestro caso, en nuestro adulto, la cardiopatía congénita ya incrementada, ¿no? En adultos, entonces le damos sildenafilo, 25 miligramos cada 8 horas le estamos dando para disminuir, pues, esta presión pulmonar. Aparte de eso, bloqueador del canal de calcio, también le damos sus yecas, furosemídas, ¿no? El cierre percutáneo se puede dar, miren, sí. ¿En quiénes se puede? En los musculares, porque son difíciles, miren, son difíciles de cerrar, los perimusculares, difícil de alcanzar por los cirujanos, ¿no? Y a ver muscular, no, mejor haber intento de cierre percutáneo. Complicaciones sí, sí, se puede hacer, los bloqueos completos se van a dar en 6%, ¿no? Se puede hacer bandings pulmonares, se puede hacer en comunicaciones complejas, en los CIB complejos, ventrículos, septoplastías, en edad menor de 1 a 2 años de edad, con síntomas de falla cardíaca, ¿no? Ven su pobre de ganancia póndero estatural, ¿no? O hacen infecciones respiratorias, ¿no? Se tiene que entrar y abrir, pues, y cerrar, esa es la ventriculoseptoplastía. El cierre quirúrgico tardío también puede producir prolapsos de la válvula aórtica, dependiendo, porque cuando ponemos un apical 5 cámaras, sale la aorta al medio, esta comunicación interventricular va a hacer que uno de los velos de la válvula aórtica, el velo coronario izquierdo, cierra este defecto, ¿no? Y si cierra el defecto, lo jala hacia este defecto, va a producir, pues, el prolapso de la válvula aórtica. Y por lo tanto, si lo prolapsa, lo jala, dejará abierto esta válvula y se producirá una insuficiencia aórtica, ¿no? Esta insuficiencia aórtica que puede ser progresiva o puede producir endocarditis infecciosa recurrentes. La mortalidad, pues, ya va incrementando, ¿no? A medida que hay probabilidades de infecciones, endocarditis, ¿no? Y los bloqueos, pues, auriculoventriculares completos, si se asocian más o menos a prolapso de válvula aórtica. Las ventriculoseptoplastías van a asociarse a estos pacientes a bloqueos auriculoventriculares y a presencia de shunt residuales en un 25%.
un 25%, miren acá cómo es el, ¿no? Nuestro paciente, acá tenemos el defecto, miren acá, este es el septum interventricular, acá vamos a ver septum interventricular, ¿no? Y acá también se va a ver el defecto, ¿no? Ahí está. Este es un apical un eje largo, apical 4 cámaras, y vemos los defectos, las subcostales, y acá miren el defecto, ¿no? Y acá con color, ¿no? Cómo se altera las cardiopatías. Bueno, otra cardiopatía que nos toca es la tetralogía de Fallot. Pregunta de evaluación de la tetralogía de Fallot es que nuestro paciente, ¿qué es una tetralogía de Fallot? ¿Cómo se manifiesta una tetralogía de Fallot? ¿No? ¿Cómo se va a manifestar? ¿Por qué está conformada nuestra tetralogía de Fallot? ¿Por qué está conformada nuestra tetralogía? Está conformada por una comunicación interventricular. Esta es la comunicación, ¿no? Comunicación interventricular, obstrucción al flujo de ventrículo derecho o salida, ¿no? El tracto de salida de ventrículo derecho se obstruye, puede producir estenosis pulmonares, cabalgamiento de la aorta, ¿no? Se cabalga la aorta, asimilable al septum interventricular, y hipertrofia, se ingresa pues, el ventrículo derecho, hipertrofia ventricular derecha. Entonces hay que pregunta de evaluación, saber cuáles son las causas de la tetralogía, o cuáles son, por qué le dicen tetralogía, uno de estos no pertenece y tienen que saber. Entonces, viendo en la forma de presentación, mira, es la cardiopatía congénita cianótica más frecuente, ¿no? Al nacimiento y en la primera parte del año de vida. Entonces, a partir del primer año de vida, a partir de los 28 días, hay una clasificación donde esta es la más frecuente, pero en nacimiento es el más frecuente la transposición de grandes vasos. Tenemos su fisiopatología, ¿no? La tetralogía de Fallot, vamos a tener la comunicación interventricular, va a depender la fisiopatología de este CIB, de flujo de derecha a izquierda, debido, ¿por qué? Porque va a haber una estenosis del tracto de salida, ¿no? Y en este tracto de salida de ventrículo derecho, ¿quién está? La pulmonar. Entonces, va a depender el cuadro clínico de esta estenosis. Generalmente, en un inicio va a estar levemente comprometida este tracto de salida, estenosis leve, va a depender, y va a seguir evolucionando, se denomina es carácter evolutivo, ¿no? El equilibrio hemodinámico va a depender por la estenosis pulmonar, mira, el equilibrio hemodinámico, la estenosis pulmonar y la comunicación interventricular. Es inestable y cambiante con el tiempo, porque en un inicio la estenosis pulmonar no es severo, en un inicio no es severo, pero y este paciente se denominará un Fallot rosado o precianótico, que puede producir un cuadro clínico con síntomas leves de insuficiencia cardíaca. Y siempre va a llegar a seguir evolucionando, siempre evolutivo, y llegará a ser un predominio de Fallot cianótico avanzado, lo que era el Fallot rosado. Y esto va a depender de quién, de la estenosis pulmonar, y hará cianosis nuestro paciente. Entonces, todo el cuadro clínico va a depender de una estenosis pulmonar marcada. Vamos a encontrar a nuestro paciente cianótico con acropaquia, retraso del crecimiento, el soplo sistólico de la estenosis pulmonar, ¿no? Que esta estenosis pulmonar va a disminuir durante la crisis también de estenosis pulmonar. Este Fallot típico generalmente está asociado, ¿no? El típico generalmente estado general va a estar conservado, porque en un inicio nuestro paciente se denomina Fallot rosado, porque todavía es leve la estenosis pulmonar. No vamos a tener ausencias, no vamos a tener todavía signos de falla cardíaca, ¿no? El soplo es rudo, sistólico, precordial. En la base, nuevamente, mira, en toda la mayoría de los soplos que estamos encontrando en este excepto el CIB, estos son a nivel de la base pulmonar en segundo espacio, borde parasternal izquierdo, van a ser en barra porque tiene varios componentes, CIB, este no es pulmonar, ¿no? Entonces va a ser dependiente de esto, ¿no? La cianosis o subcianosis con valsalva, el paciente va a hacer maniobras de valsalva, llantos intensos a veces, y el paciente va a presentar cambios de coloración a nivel de los labios. Entonces hay que hacerle diagnóstico diferencial con aquellos pacientes que
eh, el espasmo del sollozo, ¿no? Por eso todo, es mejor hacerle un ecocardio, auscultarlo bien con una cardiopatía, auscultarlo bien a nuestro paciente con un buen estetoscopio pediátrico, ¿no? En la radiografía de tórax, miren lo que tiene esta característica, pregunta de evaluación, es el zapato sueco, forma de sueco, por elevación de la punta del ventrículo. ¿Por qué se eleva la punta del ventrículo? Porque va hacia hipertrofia, ¿no? El ventrículo derecho se eleva hacia hipertrofia. Tenemos el signo del hachazo, como hay una estenosis de la arteria pulmonar, acá se va a ver, miren, como una entrada, signo del hachazo por la depresión, donde la arteria pulmonar va a estar ausente, por la estenosis pulmonar. Entonces va a ser un diagnóstico, ¿no? Vamos a hacer un diagnóstico con nuestro paciente. En este caso, mira, podemos ver el CIB, la hipertrofia del ventrículo derecho, CIB, y la aorta está saliendo hacia el medio, miren. Este es el septum interventricular y se llama transposición de grandes vasos, ¿no? Y cuando evaluamos la pulmonar, miren, la pulmonar acá está, le hemos puesto un eje corto, esta es la pulmonar, le hemos puesto el pulsado y en este paciente todo está saliendo la más hacia abajo, ¿no? Hipertrofia ventricular, todo esto nos va a ayudar a diagnosticar nuestra ecocardiografía, ¿no? Nos va a ayudar a... Y electrocardiográficamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener unos voltajes incrementados en precordiales, B1, B2, B3, derecha se denomina, podemos encontrar, como a ver, hipertrofia ventrículo derecho, el signo de Soy Payares, recuerden que había un RSR', en este caso va a haber QR en B1, en B2 puede ser, y que nos dan criterios de hipertrofia ventricular derecha. Cuando se corrigen estos pacientes con tetalogía, como es septum, va a depender de los sistemas de conducción. Por lo tanto, este paciente, una vez operado, puede cursar con bloqueos incompletos de la mano derecha, bloqueos completos luego posteriormente, ¿no? El QRS ancho, las orejas de conejo en B1, B2, posteriormente a la cirugía. Y si sigue evolucionando nuestro paciente, puede presentar taquicardias supraventriculares o taquicardias ventriculares. Y este es el tratamiento que vamos a hacer cuando el paciente hace crisis hipóxicas, crisis de cianosis, se va a poner cianótico al esfuerzo generalmente. El paciente se debe de poner en genu pectoral o de cúbito ventral, se da morfina porque el paciente para presentar síntomas de hipertensión pulmonar o dolores, ¿no? El cual tenemos que calmar y así no hace la cianosis, la acidosis, ¿no? Y para la acidosis va a ser una acidosis respiratoria y esto se debe tratar el bicarbonato. Tratar de hacer trabajar menos este corazón, usar betobloqueadores y apoyo oxigenatorio. Entonces, una vez que se hace ese tratamiento paliativo, se puede hacer la cirugía de corrección, que se llama la de Blalock, Taussig, que generalmente es la anastomosis de esta subclavia con la arteria pulmonar. Tiene que tener buena arteria pulmonar, tiene que tener buena subclavia, que son tratamientos paliativos. Este paciente generalmente se lo opera para compensar y luego se va a tener que reoperar nuestro paciente. Va a depender si la arteria pulmonar son mayor de 3 milímetros de diámetro, y a veces tenemos otro tipo de cirugía que se llama Waterstone, que generalmente se comunica la arteria pulmonar con la aorta. Realmente, en este caso, la arteria pulmonar tiene que medir un 4 milímetros de diámetro. Muy importante, Blalock, Taussig. Entonces, en estos casos, ¿cuándo debemos mandar a cirugía, a hacer Blalock, Taussig? ¿No? ¿Cuándo vamos a hacer? Lo que tenemos que saber es si lo vamos a hacer un tratamiento definitivo este paciente o tratamiento paliativo. Va a depender de muchas situaciones. Ahí vamos a ver. Todos los lactantes menos 6 meses, ¿no? Deben ir a operación paliativa, ¿no? O sea, calmar la crisis de cianosis, la acidosis, ¿no? Nuestro paciente, porque hacen las triadas malignas, trastorno de coagulación, ácido se muere nuestro paciente. Evitar estas crisis de hipoxemia, ¿no? El otro que hay que evaluar es cuando el paciente tenga 6 a 12 meses y su anatomía es favorable, o sea que si la arteria pulmonar mínimo esté 3 a 4 milímetros, podemos hacer una corrección total, ¿no? Va a depender, mira, de esto, si anatomía favorable. Si el niño después de un año comienza a tener síntomas y su anatomía es favorable, nuevamente la arteria pulmonar está de 4 milímetros, corrección total. Si la operación paliativa es tolerable, dejamos así, lo operamos más o menos a los 3 años, este paciente, ¿no? El paciente tienes que ver, tienes que estar evaluándolo, nuestro pacientito. Hay que ver si hace crisis, ¿no? De hipoxias.
Entonces vamos a ver si tolera o no tolera, entonces vamos a ver, vamos a hacer una tomografía para ver diámetros de cavidad de la arteria pulmonar, ¿no? Corrección total entonces va a depender de las arterias pulmonares, ¿no? La resección infundibular se puede hacer en algunos pacientes con valvuloplastia pulmonar, se va a hacer el cierre del defecto del CIB con parches de teflón, y la aorta se va a orientar, ¿no?, hacia ventrículo izquierdo porque va a estar cabalgado. Se puede hacer cateterismo cardíaco, ¿no?, para ver que algunos que puedan tener algunas alteraciones a ver, de las arterias coronarias o arterias pulmonares, se puede hacer cateterismo cardíaco, ¿no? Si tienen alguna anomalía de las coronarias, se puede, si es ductus dependiente, se puede poner un ductus, un stent en el ductus. Se realiza valvuloplastías pulmonares también, como que están estenosándose, se puede poner, ¿no? Y este es uno de los tratamientos más frecuentes. Se trata cada uno de los defectos de estos pacientes. Entonces no se olviden que sí hay correctiva y paliativa total definitiva. La transposición de grandes vasos, también hemos visto que es una de las cardiopatías congénitas acianóticas después de la tratología de Fallot, pero esta es la más frecuente cuando el paciente tiene menos de 28 días, la cianótica, ¿no? Pero más de 28 días en la infancia, nuestro paciente tratología de Fallot es la que más frecuente va a subir. Tenemos la transposición de grandes vasos, de grandes arterias, normalmente este es el ventrículo derecho, de acá sale la arteria pulmonar, y el ventrículo izquierdo sale la aorta, ¿no? Sale la aorta. Tenemos la dextrotransposición de grandes vasos y la levotransposición de grandes vasos. Esta es la más frecuente, la dextrotransposición de grandes vasos entre los dos, y esto, su incidencia más o menos se va dando entre hasta un 7%. Entre completa transposición, ¿no? Miren, la completa, que quiere decir que dextro, la arteria la arteria aorta va a salir a la derecha de la arteria pulmonar, a la derecha de la arteria pulmonar, por eso se llama dextrotransposición, y es la más frecuente, ¿no? Y esta, miren, la arteria pulmonar, en este caso la izquierda viene se va a la izquierda, a la derecha cambian las posiciones, y en acá la arteria pulmonar o la arteria aorta está a la derecha a la izquierda de la pulmonar. Por eso se llama levotransposición de grandes vasos. Y es así que vamos a ver, esta cardiopatía generalmente no es compatible con la vida, no es compatible. Por lo tanto, para que sea compatible, tiene que haber defectos en cualquier nivel, de grandes arterias o a nivel de los septos. Miren acá, la persistencia de conducta arterial es un defecto para que este paciente pueda sobrevivir. El otro es de que comunicaciones interauriculares e interventriculares tienen que haber uno o los tres concomitantemente. Tiene que haber acá la transposición de grandes vasos. Miren acá, hay un ductus, ¿no? Hay el ductus, ¿no? Entonces la comunicación arterial pulmonar, donde en este caso, pero para que sobreviva nuestro paciente, tiene que haber estos defectos, ¿no? Puede haber el defecto de comunicación interauricular o también como es comunicación interventricular o los defectos del ductus, ¿no? Que esto va a hacer que se mezcle el sangre. Porque sin estos defectos, nuestro paciente no va a sobrevivir. Es incompatible con la vida. Inmediatamente nace, el paciente está cianótico, ¿no? Entonces, de repente, en este caso, nosotros tenemos la transposición de grandes arterias, no tenemos los defectos, de repente entrar a hacer un procedimiento y hacer, pues, los Rashkin, ¿no? Que es hacer una comunicación ¿no? Abrir el defecto para que se pueda mezclar la sangre y así el paciente pueda tener más oportunidades y así reposicionar las arterias, ¿no? Y acá, miren, ¿no? Transposición de grandes vasos, en acá había la CIB, había el peductos, pero en acá también va a haber cualquier defecto, porque por sí solo no va a poder vivir solo, ¿no? Entonces, miren acá tenemos la circulación pulmonar, la circulación sistémica, ¿no? Vamos a tener que si estos no tienen defectos entre sí, entonces el paciente se muere. Para eso debe haber una comunicación entre ambas cavidades, debe haber por foramen oval, persistencia del ducto arterioso, tiene que haber. Por lo tanto, vamos a ver, el paciente puede cursar con crisis de hipoxia,
¿no? A nivel pulmonar puede producir una hiperoxemia, hipoxemia severa, si un paciente se nos muere, ¿no? En este paciente, acá ya está con un defecto, ya tiene un defecto a nivel de las comunicaciones, realmente, por eso nuestro pacientito va a cursar con crisis de hipoxia, ¿no? Electrocardiográficamente vamos a tener ejes, ¿no? Va a ir de más 90 a menos 100, puede ser eje extremo, ¿no? Lo que vemos en acá, mire, está negativo en ABF, ¿no? Y vamos a estar, si está negativo, entonces más o menos la isobifásica está entre 1 y ABR, ¿no? Entonces menos 60, más o menos, de menos 60 hasta 120, más o menos está. El otro es, mira, acá tenemos los patrones de QR, en este caso, patrones de QR, ¿no? Esto es derivada derecha, en B1 tenemos el QR, que es crecimiento de cavidades derechas. Otra característica que les pueden poner en el examen de evaluación o en el comentario del caso clínico que les puedan poner es la radiografía de tórax, cómo se manifiesta, ¿no? Cardiomegalia oval o forma de huevo. Oval, no se olviden, oval o forma de huevo con un pedículo estrecho, con un flujo pulmonar incrementado y tal, la cardiomegalia oval, que nos habla sobre una transposición de grandes vasos. Es frecuente, entonces no se olviden, la dextrotransposición, ¿no? Más que la levotransposición, esa dextro va a depender que la aorta está al lado derecho de la pulmonar y si está al izquierdo se llama levotransposición de grandes vasos. ¿Listo? Acá tenemos la aorta, está a la derecha, la dextrotransposición, acá tenemos el ventrículo izquierdo, la arteria pulmonar, la aorta, ¿no? Y acá estaría al lado derecho, ¿no? Al lado derecho. Entonces, el paciente generalmente es incompatible con la vida, su muerte va, a medida que va naciendo, va disminuyendo, ¿no? La probabilidad de supervivencia, ¿no? A la semana ya está muriendo la mayoría del paciente, ¿no? La mayoría de los pacientes fallecen al mes de vida, ¿no? Al mes de vida, al 90% fallecen a los 6 meses, ¿no? A los 6 meses ya está muriendo, solo un 10% llegan a un año de vida, hacen hipoxemias, acidosis, ¿no? Por lo tanto, dar bicarbonato, ¿no? Tratar de compensar el tratamiento, ¿no? Bicarbonato es sodio porque hace acidosis, el prostaglandinas, ¿para qué? Para que este paciente pueda permanecer con el defecto, que es la persistencia del conducto arterioso, que es el tratamiento para que esté abierto. Hidratamos a nuestro paciente para que no haga descompensación hemodinámica y si no tiene los defectos entramos cateterismo y se hace el Rashkin, ¿no? ¿Qué se hace el Rashkin? Entra por las venas, no vena cavas y entramos hacia la aurícula derecha y abrimos una comunicación interauricular, ¿no? Y este Rashkin se llama también atrioseptostomía con balón, ¿no? Que entra más o menos, miren, por las venas, entra la vena cava, entran a la aurícula derecha y de la aurícula derecha entra, este defecto se supone que está cerrado. Entonces, para que el paciente pueda sobrevivir, tienes que romper esto, ¿no? Atrioseptostomía, ¿no? Entonces, haces un CIA, ¿no? Entras por el CIA, con el catéter crees un CIA, ¿no? Y acá está, ¿no? Estás incrementando el defecto. Y así el paciente se compensa. Todavía el paciente mezcla la sangre y el paciente deja de estar cianótico. ¿Es así? Acá se está haciendo, mira, mediante cateterismo cardíaco, ya se está haciendo, se ha baloneado con guía fluoroscópica, y acá ya está creando, acá se va a crear, ¿no? Ecocardiográficamente por fuera y por cateterismo cardíaco se está creando todo. Entonces, luego de ahí, lo que se debe hacer es el reposicionamiento, ¿no? Se debe regresar la aorta hacia el lado de donde estaba la pulmonar y la pulmonar hacia el lado derecho, ¿no? Operación de Janet, switch arterial, switch, cambio de switch, hay que rotar. Y generalmente estos pacientes, si estamos en una capital, antes de las 2 semanas ya debería estar operándose nuestro pacientito. Listo, yo creo que hasta ahí nomás. Entonces, ¿cómo se está quedando? Porque nos quedaría todavía 2 clases, ¿no? 2 clases. Ahorita estamos el 6 de noviembre, o de 2 de
de junio. ¿Vuestro examen para cuándo más o menos están planteando, señor delegado? Hola. Delegado. ¿Se escucha? Iván Gallegos Laguna, conteste. Bueno, entonces nos vemos el próximo jueves, chicos. Gracias. Buenas tardes. Doctor, gracias. Gracias, doctor.